La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa precisamente con el licenciado Juan Carlos Holguín, él es embajador itinerante ad honorem, recientemente nombrado a través de los respectivos instrumentos jurídicos por el presidente Guillermo Lasso. Licenciado Holguín, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Freddy, muy buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan en FM Mundo a esta hora. Gracias por su tiempo, licenciado Holguín. Cuéntenos, ¿cómo se debe entender el cargo que ahora usted ostenta en el gobierno del presidente Lasso? Bueno, ha sido tomado por mi parte con mucho honor, un gesto de confianza del presidente Guillermo Lasso hacia mi persona y realmente es una misión que será encomendada por él y por el canciller Mauricio Montalvo sobre temas específicos en que se le pueda colaborar al gobierno ecuatoriano en este momento de manera urgente. Creo que la prioridad en este momento, como empezamos en transición, que fue el esquema de la consecución de vacunas para el Ecuador, es lo que se ha encomendado como primera tarea fundamental, el poder concluir lo que iniciamos en esta primera fase de transición, que fue la conversación con gobiernos amigos como el gobierno de Estados Unidos, de Rusia, de China, el gobierno chileno, la Unión Europea, para tener las vacunas que requiere en este momento el Ecuador para poder cumplir con el plan de vacunación que el presidente Guillermo Lasso ha propuesto al país. Esto quiere decir que usted va a terminar lo que se ha dado en denominar la diplomacia de vacunas, es decir, continuar con los contactos con gobiernos, con farmacéuticas, para conseguir la provisión de las vacunas a nuestro país. Sobre todo lo que tiene que ver con las conversaciones iniciadas en medio de la transición entre estados y estados, una conversación directa. Creo que la vacuna no debe llamarse como una herramienta de diplomacia, es un gesto humanitario de salud pública donde países amigos, como decía antes, han mostrado su interés de apoyar al Ecuador en esta crisis sanitaria. Y entiendo que la primera misión que tendremos en los próximos días junto al canciller y que él a su vez encomendará en mi apoyo es el poder continuar esto que iniciamos en transición. En lo personal, la transición terminó recién el mismo día domingo en una primera fase, como la llamamos los del equipo de transición, de entregarle al presidente entrante la información conforme el cronograma el 23 de mayo. Continúa en estos días un poco contrastando ya, una vez que varios ministros han tomado sus oficinas desde el día 24, especialmente ayer, también 25 en horas de la mañana. Y hemos seguido, ¿no? Ha sido una transición que ha sido ejemplar, ha sido tranquila, ha sido una buena noticia para el Ecuador, y ahora tenemos que ver específicamente cuál es ese estado real que tiene el país en este momento. Terminemos analizando el tema de su primera misión, si me permite, licenciado Holguín, que será la provisión de vacunas, que va a trabajar codo a codo con el señor canciller. Seguramente se apoyará con los embajadores de Ecuador en los países que le corresponda visitar para hacer las gestiones correspondientes. ¿Cuál sería la agenda que se plantea usted y el señor canciller para los próximos días? Hay que entender que no es el momento para viajar. El Ecuador no requiere en este momento erogación de recursos para ese tipo de negociaciones inmediatas que se tienen que hacer de manera virtual. Se inició en la transición a partir del mismo día lunes 12 de abril. El presidente electo ya convocó a las primeras reuniones bilaterales. Nos hemos estado apoyando, por supuesto, en los embajadores de Ecuador en aquellos países. Lamentablemente en Rusia, Ecuador no tiene en este momento un embajador. En Estados Unidos empezó un trabajo bastante coordinado con la embajadora Yvonne Backy, que de hecho ayer
acompañó al presidente de la República en la reunión bilateral con la delegación de Estados Unidos liderada por la embajadora Thomas Greenfield. Y ese trabajo coordinado, de nuevo, no es algo que inicia de cero ahora con este nuevo decreto, se formaliza, puesto que desde la transición, que éramos un equipo de 5 personas, a mí precisamente el presidente me había encargado el liderar esa área. Entonces estamos consolidando lo que se inició en esa transición, y ahora ya con el liderazgo del canciller Mauricio Montalvo, que es vital para lograr los objetivos que tiene el presidente Lasso. ¿Qué nos puede anunciar entonces a estas alturas de las gestiones que han venido haciendo desde el 12 de abril en medio de la transición para conseguir las vacunas? Quizás se logró concretar algo en la reunión bilateral de ayer con el gobierno de los Estados Unidos a través de la embajadora Thomas Greenfield. Es difícil dar información concreta en este momento hasta que se terminen de firmar las herramientas pertinentes para cada uno de los acuerdos bilaterales. Sí se puede adelantar que hay noticias positivas para el país en términos de que Estados Unidos ha entendido la situación actual del Ecuador en relación a la crisis sanitaria. También con la Unión Europea, el presidente de la República el día de ayer tuvo una conversación con el alto encargado de la Unión Europea para las relaciones exteriores, Josep Borrell, y Ecuador, que ya es parte de la iniciativa COVAX, también va a poder entrar con prioridad a algunos de los excesos de vacunas que existen en Europa. Y la conversación también con el gobierno ruso y chino ha avanzado de manera muy eficiente. Hay que entender que todo lo que se avanzó en transición empezó a tomar formalidad recién el día de ayer. El equipo de logística en la unidad adscrita de vacunación que lo lidera Carlos Cueva, así como la ministra Jimena Garzón, desde el día de ayer formalmente pueden ser la contraparte oficial de esas negociaciones que de manera informal se venían llevando una transición para no perder el tiempo. Esperamos darles buenas noticias a los ecuatorianos en los siguientes días. Esto quiere decir, licenciado Holguín, que eventualmente el Ecuador también tendrá un sobrestock de vacunas de aquí a 2-3 meses quizá, porque lo que está haciendo el gobierno del presidente Lasso es adquirir nuevas, pedir más vacunas de las que el gobierno anterior ha dejado contratadas, pactadas y que lamentablemente están retrasándose en la llegada al país y no permiten arrancar una vacunación masiva. No podemos todavía dar información sobre cuál es el estado real de las vacunas contratadas por el gobierno anterior. Sí podemos dar una noticia de que en los próximos 3 días llegarán vacunas de Sinovac al Ecuador y que ya son parte de nuestro plan logístico de vacunación liderado por la ministra de Salud, Jimena Garzón, y por el señor Carlos Cueva. Y sería óptimo hablar de un sobrestock. Lamentablemente creo que la prioridad ahora es encontrar al menos 20 millones de vacunas en los siguientes días, y es el objetivo que nos ha trazado el presidente de la República y que ha avanzado con ese parámetro de medición. Ninguno de los países, salvo Estados Unidos y Europa, tiene en este momento sobrestock. En el caso de Chile hay un stock comprado que pasaría las cifras que ellos tienen presupuestadas para vacunación, pero de todas maneras es muy difícil que un país en este momento latinoamericano, por cómo está la crisis, inclusive en sus países vecinos, pueda ceder. Entonces nosotros estamos enfocados en que Ecuador vaya cumpliendo conforme los cronogramas, primero de los primeros 100 días y luego hasta diciembre para tener dosis para la mayoría de ecuatorianos. Queremos pensar que el anuncio de la señora ministra de Salud junto al vicepresidente, que tiene el encargo constitucional del presidente Lasso de liderar este plan de vacunación, apoyar en las políticas públicas de salud, habló de el inicio del plan de vacunación masivo de este gobierno para el 31 de mayo, licenciado Holguín.
Lo ha anunciado así y el Ministerio de Salud será el encargado de poder determinar públicamente cuáles van a ser los esquemas de vacunación. En mi caso personal, el encargo que he aceptado al señor presidente con mucha honra es el de poder terminar, como digo, en esta primera misión acompañado del liderazgo del canciller Mauricio Montalvo, lo que ya se había iniciado en medio de la transición sobre la consecución de las vacunas. La vacunación tiene estas tres partes, ¿no? La primera, el aspecto logístico, la segunda, el aspecto epidemiológico y de la política pública de salud, pero lo más importante es el tercer aspecto que es el preliminar, que es el tener las dosis acá en el Ecuador. Y ahí es donde estamos trabajando en esta misión encomendada, donde hay mucha gente que está ayudando a que esto suceda. Hay que agradecer a los países amigos que a través de sus delegaciones diplomáticas en la transmisión de mando han tenido las reuniones bilaterales para ya tener claridad sobre la llegada de estas vacunas al Ecuador. Esto tendrá que necesariamente empatarse con el tema logístico, ya lo definió usted, estas tres patas que tiene el tema de vacunación. Y el tema es que se apoyará definitivamente este gobierno en las bases de datos del Consejo Nacional Electoral. ¿Ese será el camino, licenciado Holguín? Yo no soy parte del gabinete que está trabajando precisamente en la parte logística. Nuevamente, esto es como un equipo de fútbol donde cada cual está tomando ahorita la misión, especialmente en los 2 primeros días de gobierno, de cumplir los encargos presidenciales y en lo que al encargo de embajador itinerante ad honorem que he aceptado el día de ayer se refiere es a la consecución de vacunas. Una vez que esas vacunas lleguen al aeropuerto, entra ahí la implementación del plan a cargo del señor Carlos Cueva, consejero presidencial del presidente Lasso, y de la doctora Jimena Garzón, ministra de Salud. La denominación de ad honorem sugiere que usted colabora directamente con el gobierno, pero no percibe remuneración, licenciado Holguín. ¿Por qué esa figura? Así es un trabajo que lo estamos haciendo con un sentido cívico, no es un cargo público, no es una función que será permanente dentro del gobierno, es para misiones específicas que tiene el gobierno nacional y como decía yo al inicio, espero que en esta misión no haya erogación alguna por parte de dineros del Estado, no se las necesita. Se necesita simplemente el que apoyemos esta misión que tiene el presidente, poner el hombro y continuar con su política de relaciones exteriores que en conjunto con el canciller Mauricio Montalvo han emprendido ya desde el 24 de mayo. Esto quiere decir que quizá antes de que concluya este año y si usted termina la gestión de aprovisionar al país de vacunas, que es el cometido inicial que tiene, probablemente vaya a hacer otra gestión en otro ámbito. Podría ser, yo como le he manifestado al presidente Guillermo Lasso, como ecuatoriano y como persona que conoce su proyecto político desde hace varios años, estaré encantado de ayudarle en lo que él requiera. Es el momento de ayudar al país, es el momento de que el Ecuador pueda tener estos valores republicanos, democráticos, traídos a una eficiencia gubernamental. Y lo interesante es que he visto como ciudadano que hay muchas personas que están dispuestas a dar todo de sí para que las cosas cambien. Estamos dialogando con Juan Carlos Holguín, es el embajador itinerante ad honorem para temas estratégicos del gobierno. Se va a encargar inicialmente del tema de provisión de vacunas. Licenciado Holguín, usted se encargó de un tema bastante delicado, de mucha confianza en las semanas previas a que el presidente electo ya, Guillermo Lasso, asuma el poder. Me refiero al proceso de transición. Hablemos ahora de este proceso. Usted nos ha dicho
en minutos anteriores que no se ha terminado del todo. Seguramente hay detalles, hay información, hay cifras que aún quisieran que les compartan los funcionarios del gobierno anterior. Más que nos compartan los funcionarios del gobierno anterior, quiere decir ya la etapa de contraste de la información real. Es el momento en el que los ministros que recibieron la información de transición puedan efectivamente contrastar que esa información sea la correcta, que en el caso de decisiones que se tomaron a última hora se nos hayan sido comunicadas y que no existan sorpresa a la hora de que lleguen los ministros. Y esa es la última fase de una transición. Como le manifestamos al presidente dentro de la comisión de transición, el trabajo nuestro va a terminar en los primeros días, una vez asumido el mando, para saber específicamente cuál es el estado del país que recibe el presidente Guillermo Lasso. Reitero que lo que sí hubo hasta el último día de funciones es un diálogo abierto para cualquier pregunta que existió, y de esa manera nosotros hemos ido haciendo nuestros informes a cada uno de los ministros y sobre todo al señor presidente, al señor vicepresidente, sobre las funciones encomendadas y la información recibida. ¿En qué tiempo más darán por finalizado el proceso de transición con esta contrastación, que no es otra cosa que la evidencia en la realidad, en los hechos, de lo que los papeles decían en el momento que analizaban con los ministros del gobierno anterior? Yo creo que a final de esta semana se podrá hacer una primera evaluación interna de lo que el gabinete informará al señor presidente. Nosotros ya entregamos un primer informe de transición, obviamente a nivel privado, interno, y claro, eso es respecto a la información recibida a través de lo que fue la metodología de transición en conjunto con el PNUD. ¿Usted cree que pueden eventualmente presentarse sorpresas en la contrastación, licenciado Holguín? Siempre van a haber sorpresas. Esto no depende solamente de la buena fe de los funcionarios, sino que muchas veces funcionarios que a última hora tomaron alguna decisión en el gobierno anterior que hizo que de alguna manera exista, no quisiera decir un perjuicio al gobierno entrante, pero sí alguna sorpresa. Entonces, creo que hay que esperar a ver ese contraste de información para entender realmente cuál es el estado de esa transición. Lo que hay que felicitar, aplaudir, es, como mencionaba la introducción a esta nota, sobre lo que la embajadora Thomas Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y miembro del gabinete del presidente Biden, manifestó que se respiró un profundo ambiente democrático. La transmisión de mando en sí misma creo que fue un evento de altura, no solamente por la transmisión de poder del presidente saliente al entrante, sino también por los discursos emitidos tanto por la presidenta de la Asamblea Nacional en una profunda visión democrática y de equilibrio del poder, y el presidente Guillermo Lasso también en su discurso. Y creo que eso es lo que hay que resaltar para entrar en esta nueva etapa que el presidente Guillermo Lasso le ha llamado una etapa republicana, de libertad y democrática. Así lo han evaluado también algunos de los analistas políticos, politólogos de nuestro país, como discursos ambos, de la presidenta de la Asamblea, del presidente, el momento de asumir sus funciones, refrescantes, optimistas, que generan esperanza y que se respira en verdad un aire de democracia y libertad, por supuesto. Permítame cerrar esta entrevista al licenciado Holguín consultándole un tema que ha estado en el ambiente, y es el hecho de la designación o el nombramiento del ministro de Energía. ¿Qué pasó con él? Él fue nombrado ya por el presidente Guillermo Lasso antes de asumir el cargo, pero el momento de nombrar a cada uno de los ministros o posesionarlos con el decreto correspondiente, no se produjo la posesión del ministro de Energía en la persona del señor Salas. Desconozco, estimado Freddy, puesto que no soy parte del gabinete ni de la vocería oficial del presidente de la República.
creo que serán los estamentos que él determine o él mismo en su momento el que tendrá una explicación al respecto. Pero nuevamente, en el caso de cada una de las misiones que nos ha encargado algunas de las personas, nos obligan a estar enfocados en esas funciones. Por lo tanto, le pido disculpas, pero no puedo responderle esa pregunta. ¿Cómo han recibido este decreto que pone en vigencia este código de ética que siendo un tema que está por demás sobreentendido para muchos ciudadanos de bien, ha sido necesario ponerlo por escrito por las experiencias en gobiernos y en administraciones pasadas? Usted lo ha dicho, parecerían temas que a uno lo enseñan en casa, pero dadas las circunstancias del país, ha sido un gesto histórico del presidente Lasso el que antes de que cada ministro firme su decreto, de que se expidan otros decretos, inclusive con otras designaciones, haya una aceptación expresa de haber leído ese código de ética. Esto está basado en una buena práctica de varios gobiernos, hay que decirlo así. Y ojalá ese sea la ruta que marque la ética y la ejemplaridad que el presidente Lasso quiere marcar en su gobierno. En pequeños detalles, decía mi abuela, está el diablo. En esos pequeños detalles también están los cambios que necesita este país para tener un gobierno ejemplar. Siendo un código, no se establece sanciones, debemos entender que aquellos que incumplan, que inobserven, estarán fuera del gabinete. Tendrían que ser medidas así de drásticas para que esto funcione, y medidas que también tienen que venir acompañadas de una alta fiscalización pública. Me refiero no a los órganos de fiscalización que tiene el Estado, sino, por ejemplo, el periodismo. El Código de Ética determina inclusive la necesidad de que los ministros hagan algo tan básico que se ha perdido en la política latinoamericana, de que los funcionarios públicos respondan preguntas de los periodistas en una rueda de prensa. Y creo que ese modelo de fiscalización, esa transparencia, es la que trae los mejores escenarios de lucha contra la corrupción. Si tenemos un gobierno abierto y un gobierno transparente frente a la prensa, solo en esos detalles, o tener autos con placas, autos públicos con placas, algo tan básico, vamos a dar cuenta que las cosas pueden cambiar, pero para eso es necesario nuevamente que haya una gran fiscalización pública para que esto funcione. Si un ciudadano ve un auto público sin placas, tómele una foto. Tratemos de que entre todos hagamos este trabajo de que la política, como dijo el señor presidente, vuelva a ser una actividad a la que muchas personas quieran entrar, porque es digno servir, es digno ser buen funcionario público, y eso es lo que el presidente Lasso con mucha ilusión quiere cambiar para todos. Nuevos aires de ética política, ojalá esto se materialice en los hechos, porque ha generado mucha expectativa en la población ecuatoriana. Queremos agradecer al licenciado Juan Carlos Holguín, es ya embajador itinerante ad honorem del gobierno del presidente Guillermo Lasso para temas estratégicos. Juan Carlos Holguín, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Freddy. Mil disculpas la semana anterior que tuve que cancelar una entrevista. Lo entendemos, sus funciones a veces lo impiden. Muchas gracias, licenciado Holguín. Hasta luego. Hasta luego. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.